Hola chicos, muy buenos días. Hoy vamos a trabajar sobre un tema muy interesante y muy importante, como son los derechos humanos. Cuando hablamos de los derechos humanos o los derechos fundamentales del ser humano, nos referimos al conjunto de derechos inherentes propios de la condición humana. En otras palabras, a los derechos con los que nace ya toda persona, independientemente de su raza, nacionalidad, clase social, religión, género o cualquier otro tipo de distinción posible. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. Origen de los derechos humanos. Los derechos humanos se proclamaron por vez primera durante la Revolución Francesa de 1789, bajo el título Declaración de los Derechos del Hombre en Sociedad, aunque en realidad fueron el primer paso en firme de un largo proceso cultural que tiene raíces en las distintas concepciones de la dignidad humana, arraigada en las culturas occidentales y orientales. En la Revolución estadounidense, posteriormente, siguió los lineamientos de libertad, igualdad, fraternidad de los revolucionarios franceses, en pro de fundar una nación más igualitaria, si bien la esclavitud de los negros seguían siendo un ítem pendiente de la lista. Los derechos humanos se clasifican en los de primera generación, ¿verdad?, que nos hablan o se refieren a los derechos civiles y políticos, también denominados libertades clásicas. Fueron los primeros que exigió y formuló el pueblo en la Asamblea Nacional durante la Revolución Francesa. Este primer grupo lo constituyen los reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios en diversas partes del mundo a finales del siglo XVIII. Los derechos en la primera generación son aquellos que se llaman civiles o individuales, tales como la libertad, la vida, propiedad, el honor y la intimidad. Estos son unos de los derechos que se llevan a cabo en la primera generación. ¿Okay? En la segunda generación, ¿verdad?, nos habla que la constituyen los derechos económicos, sociales y culturales, debido a los cuales el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, a un Estado social de derecho. De ahí el surgimiento del constitucionalismo social, que enfrenta la exigencia de que los derechos sociales y económicos descritos en las normas constitucionales sean realmente accesibles y disfrutables. Se demanda un estado de bienestar que implementa acciones, programas y estrategias a fin de lograr que las personas lo gocen de manera efectiva. Estos derechos en la segunda generación son llamados derechos económicos y sociales, el cual participan derecho a trabajar en condiciones dignas, derechos al descanso diario, semanal y vacacional o en vacaciones, los derechos a tener una vivienda digna, educación y cultura. En la tercera generación nos habla, este grupo fue promovido a partir de la década de los 70 para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos.
en un marco de respeto y colaboración mutua entre las distintas naciones de la comunidad internacional. En pocas palabras, la tercera generación promueve las relaciones pacíficas y constructivas que nos permitan afrontar los nuevos retos en los que se enfrenta la humanidad. Entre ellos tenemos, este derecho en la tercera generación son solidarios, y entre ellos tenemos el derecho a la paz, el derecho al libre desarrollo, el derecho a un ambiente sano y el derecho a un patrimonio común. En pocas palabras, los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. ¿Listo, chicos? Entonces, explicando ya todo sobre los derechos, podemos pasar al desarrollo de la guía, ¿vale? ¿Para qué sirven los derechos humanos? Hilo conductor: constitución, convivencia y participación. Eje temático: dignidad humana y derechos humanos. Objetivo: reconoce el contexto espacio-temporal sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué se vulneran tanto los derechos humanos en Colombia? Ustedes pueden consultar esto, ¿verdad? ¿Por qué se vulneran tanto los derechos humanos en Colombia, verdad? Pues ahí, teniendo en cuenta, digamos, la violencia que hay, los grupos al margen de la ley, tenemos la diferencia social, tenemos la corrupción, entre muchos. Ustedes van consultando ahí. Completa el siguiente cuadro. ¿Qué es el derecho? Conjunto de principios y normas generalmente inspirados en ideas de justicia y orden que regulan las relaciones humanas en toda la sociedad y cuya observancia es impuesta de forma coactiva por parte de un poder público. Ese es el derecho. Como ser social tengo derecho a. Como ser social tengo derecho a un ejemplo y a un empleo y a un salario. Por ejemplo, a protección social en casos de necesidad, a una vivienda, a un hogar seguro, a la educación y a la sanidad. Mi primer derecho fundamental es, ¿cuál es el primer derecho fundamental? Pues el primer derecho fundamental es la vida, porque sin ella los otros derechos pues no servirían de mucho. La vida es el principal derecho. Ese derecho me permite exigir un mundo sin guerras, ¿verdad? El derecho que nos permite a vivir a un mundo sin guerra es la paz, la libertad. Me da la posibilidad de desarrollarme libremente. El derecho al libre desarrollo de la personalidad. Bajemos un poco. Desarrolla el siguiente crucigrama, horizontales. Entonces tenemos horizontales. 4. Una de las características de los derechos humanos. Una de las características de los derechos humanos, aquí está horizontal. Universales. Universales. 6. Derecho que nos da la posibilidad de decidir acerca de nosotros mismos. 6. Aquí está. Autodeterminación. En la 6 va autodeterminación. 8. Derecho por el cual accedemos a una formación garantizada por el Estado. 8. Aquí tenemos educación. Educación. 11. Que no se puede enajenar. O sea que no se puede, digamos, pasársela a otro, enajenar. 11.
La 11 viene siendo, aquí está, propiedades. Propiedades, pero este cuadrito de aquí podemos colorearlo de negro. ¿Listo? Propiedades. Se colorea de negro y se escribe aquí la S, el plural, S. ¿Listo? Y este se colorea de negro porque no completa bien. Propiedades, ¿vale? 11. 13. Derecho que nos da el hecho de haber nacido en Colombia. La 13. Observamos la 13 que está aquí. Nacionalidad. Nacionalidad. 15. Primer derecho fundamental. La 15, primer derecho fundamental. Vamos a buscar la 15 aquí. Vida. Era el primer derecho fundamental, la vida, como ya les había dicho. Vida. 17. Derecho que nos permite vivir tranquilos y sin temores. 17. Observemos la 17. Aquí está. Seguridad. Seguridad. 18. Estado o condición de quien no es esclavo. 18. Aquí está. Libertad. Libertad. 19. Plural, que no tiene condiciones, restricciones o requisitos. 19. Como las 19, aquí está. Incondicionales. Incondicionales. Ahora vamos con las verticales. 1. Acción y efecto de proteger los derechos. Aquí está. Tenemos protección. Protección. 2. Derechos económico y social. 2. Derecho económico y social. Tenemos alimentación. Alimentación. Entre ellas tenemos la alimentación. 3. Primera célula de la sociedad. Aquí está. Familia. Familia. 5. Lo que anhelamos los colombianos. Bendito sea mi Dios. 5. Aquí tenemos paz. Paz. 7. Organismo internacional que proclamó los derechos humanos en 1948. La 7. ONU. ONU, Organización de las Naciones Unidas. ONU. 9. Condición que impide tener libertad. 9. Condición que impide tener libertad. Aquí. Esclavitud. Esclavitud. 10. A esta condición tenemos derecho cuando opinamos o decimos lo que pensamos. La 10. Aquí está la 10. Expresión. Expresión. 12. Derecho que nos permite tener estado de completo bienestar físico, mental y social. 12. ¿Dónde está la 12? Aquí está. 12. Salud. Salud. ¿Listo? Vieron que aquí va a quedar el cuadrito negro y esta S de aquí pertenece a salud. Por eso está corrido un poquito este. Salud. 12. 14. Derecho que nos da el hecho de tener una ocupación y una retribución económica. La 14. Aquí la tenemos. Trabajo. Trabajo. 14. Y por último la 16. Derecho fundamental que reconoce a todos los ciudadanos capacidad para tener los mismos derechos. 16. ¿Dónde está la 16? Que no lo observo. Aquí está. 16. Igualdad. Aquí falta completar el cuadrito, ¿verdad? Completamos el cuadrito para que nos dé igualdad. Ok. Pasamos al punto siguiente. Completa el cuadro. Aquí podemos observar personas trabajando, ¿no? Un mesero, cartero, campesino y un veterinario.
una profesora, un dentista. Ok. Derecho representado. En cada imagen, este derecho es el derecho al trabajo. Aquí derecho a la educación y aquí derecho a la salud, ¿verdad? Deberes de las familias frente a este derecho. El deber de la familia frente al derecho de el trabajo es colaborar, distribuir y cumplir tareas de casa, respetar el reglamento o normas familiares. Aquí en la educación sería respetar y hacer respetar a sus hijos e hijas o menores bajo su tutela, las normas que rigen el centro escolar. Y acá en la salud colocamos cuidar tu salud, actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en peligro la vida, a la salud, y cuidar las instalaciones donde prestan dichos servicios. Ahora, deberes del Estado frente a ese derecho. ¿Cuál es el deber del Estado frente al trabajo? Crear condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y los derechos relacionados con los sindicatos. Aquí en el derecho a la salud, a la educación, ¿verdad? El Estado tiene la obligación de respetar, requiere que los estados eviten tomar medidas que estorben o impidan el disfrute al derecho a la educación. Y acá en la salud, el Estado tiene el deber de actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de las personas. Ok, chicos, entonces hemos terminado. Por favor, tenemos que colorear muy bien las guías, decorarlas muy bien. Todas las líneas hay que, valga la redundancia, delinearlas con color. No hay que dejar imágenes, dibujos sin colorear, ¿vale? Ok, chicos, entonces nos vemos en la siguiente explicación. Nos vemos. Bye.